Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Desde los versículos 1 al 21 estamos estudiando la verdad crucial que necesitas experimentar para ser salvo. Juan, capítulo 3, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Estamos estudiando, como decíamos, este Evangelio, versículo a versículo. Para poder entender bien este párrafo, lo hemos dividido en tres partes. En primer lugar, versículos del 1 al 3, estamos viendo cómo Jesús enseña una verdad crucial que necesita experimentar todo hombre para ser salvo. Esa enseñanza crucial es la necesidad indispensable e imprescindible de nacer de arriba. Es una necesidad, es una obra que Dios realiza. Esto contrasta con Nicodemo, alguien confiado no en la obra de Dios para salvar, sino en la obra del hombre para salvarse. Como hemos leído también en Marcos capítulo 7, corresponde a este grupo religioso de los fariseos en el que ellos habían establecido sus normas para mostrar que ellos podían cumplir esas normas, la cual habían sustituido por la palabra de Dios. Y entonces ellos confiaban, enseñaban que por medio de la obediencia a esas normas ellos podían entrar y ver el reino de Dios. Pero Jesús le confronta a este maestro de Israel con esta verdad, esta enseñanza crucial. Necesita imprescindiblemente nacer de nuevo. En los versículos del 4 al 8 ya hemos estudiado cómo Jesús, después de enseñar, explica. Porque es cierto que es una enseñanza bíblica, pero es una enseñanza que necesita una explicación y que Jesús se la muestra respondiendo a las preguntas de Nicodemo, el cual en primer lugar no está de acuerdo, pero después no las puede creer. Así que ya hemos estudiado esas 11 características del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Es Dios quien obra en el hombre pecador
que está muerto espiritualmente, dándole vida y dándole la fe para creer. Tanto la vida como la fe nacen de Dios, provienen de Dios, y es lo que hemos visto que el resto de las Escrituras enseñan. Así que no es una obra del hombre, el hombre nace de nuevo, pero de una manera pasiva, es Dios quien lo hace nacer de nuevo. Una obra de purificación, una obra espiritual, una obra soberana, una obra necesaria, todo lo que Jesús explica a Nicodemo. Hoy entramos en el versículo 9, en la tercera parte de esta enseñanza. Jesús advierte de una verdad crucial. Después de haber enseñado y haber explicado, Jesús ahora concluye con una advertencia acerca de esta enseñanza, de esta verdad crucial. Y esta advertencia tiene que ver con las consecuencias eternas de no nacer de nuevo. Las consecuencias eternas de mantenerse en esa situación en la que todos hemos nacido desde el vientre de nuestra madre. Esa advertencia nos muestra que si no nacemos de nuevo, somos responsables de estas consecuencias eternas de nuestra condenación. Así que Jesús advierte a Nicodemo de estas consecuencias de no creer esta enseñanza crucial acerca del nuevo nacimiento, que no es necesaria solamente para Nicodemo, ni solo para los judíos, sino que también es necesaria para ti, para mí. Porque será puesta a prueba nuestra fe si en verdad hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, si nos sometemos a toda su enseñanza. Es una enseñanza que muchas personas rechazan, incluso considerándose creyentes, que han creído en Cristo, pero rechazan que sea Dios quien salva. Y escucha, esto no es una enseñanza periférica. Esto forma parte del núcleo del Evangelio. El Evangelio se resume en estas palabras: Dios salva a los pecadores. Eso es el Evangelio. Lo que implica es que los pecadores necesitan ser salvados y no pueden ser salvados por sí mismos. Es Dios quien salva a los pecadores. Y escucha, Dios no hace posible la salvación. Dios hace eficazmente la salvación en aquellos que Él salva. Así que aquí encontramos esta conversación que se convierte ahora en una predicación. Nicodemo deja de hablar desde el versículo 9 y ahora es Jesús quien se comienza a enseñar y Nicodemo guarda silencio. No sabemos si Nicodemo nació de nuevo en ese momento o más adelante. Posiblemente si es salvo y creyó y nació de nuevo al ver que más adelante él, siendo fariseo, defiende a Jesús pidiendo que él sea juzgado después de haberlo escuchado. Y Nicodemo lo vemos también al final del Evangelio, junto a José de Arimatea, llevando a Jesús y honrando su cuerpo en el sepulcro. Ahora, no sabemos qué pasó aquí, pero Nicodemo recibe esta enseñanza acerca de las consecuencias de rechazar la verdad de la palabra de Dios. Concretamente en este pasaje, las consecuencias de no creer que Dios es quien hace nacer de nuevo a los pecadores y que es una necesidad que todo ser humano tiene para ser salvo. Así que Nicodemo dice su última palabra de incredulidad. Míralo ahí en el versículo 9. Respondió Nicodemo, y esto fue la respuesta de Nicodemo a la explicación. Le explicó que es una obra del Espíritu Santo, le explicó que es soberana, le explicó que es necesaria, todo lo que le explicó. Nicodemo respondió a esa explicación diciendo, ¿qué dice tu Biblia? Versículo 9. ¿Cómo puede ser esto? Y esto es una pregunta, escucha, que no es por ignorancia, sino es por incredulidad. No puedo creerlo, ya fue explicado. Y aunque fue explicado, Nicodemo mostró su incredulidad. En esta porción, del versículo 9 al 21, permitidme que lo dividamos de nuevo en tres partes. Y lo vamos a estudiar a lo largo de los siguientes domingos. Jesús advierte acerca de esta verdad crucial y en primer lugar nos enseña la causa de la incredulidad. La causa de la incredulidad del versículo 9 al 13. Advierte cuál es la verdadera causa de la incredulidad. Una advertencia que confronta la responsabilidad de Nicodemo. La responsabilidad del que no cree.
El que no cree es responsable de no creer, porque la causa está en él. En segundo lugar, veremos la solución para la incredulidad. Dios ha provisto de una solución. Dios ha provisto para cubrir este problema de incredulidad. Ha provisto de la solución de los versículos 14 al 17. Es enseñado esto. Y en tercer lugar, encontramos la consecuencia de la incredulidad. La consecuencia de la incredulidad en los últimos versículos del 18 al 21. Esto lo dividimos para que esté claro en nuestra mente cómo Jesús está enseñando estas verdades. Y tiene Jesús una línea de pensamiento que estamos observando al estudiar el texto y que no vamos a meter en el texto nuestro pensamiento, sino que es nuestra responsabilidad sacar del texto fielmente la enseñanza que Dios mismo está transmitiendo. Así que esta mañana vamos a observar y estudiar la causa de la incredulidad. La causa de la incredulidad ahí en el versículo del 9 al 13. Leamos de nuevo, versículo 9 al 13. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibí nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo que Jesús está diciendo aquí, ¿cuál es la razón por la que el incrédulo no puede creer la palabra de Dios? Por eso observa que Jesús enfatiza, vosotros, versículo 11, no recibís nuestro testimonio, versículo 12, no creéis. Así que eso es la reacción que Nicodemo tuvo en el versículo 9. ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, tú estás respondiendo con incredulidad. No creéis lo que yo os enseño y esta es la razón por la que vosotros no creéis. En primer lugar, observamos que la ignorancia no es la causa de la incredulidad. Jesús dice a Nicodemo que la ignorancia no es la causa de la incredulidad. En muchas ocasiones alguien dice que no cree porque desconoce, porque no tiene la información necesaria. Que si aumentamos la información, entonces la fe vendrá. Si aumentamos la información, si la información aumenta y es más clara, entonces la persona va a creer la palabra de Dios. Y esto es lo que Jesús va a confrontar aquí. Quien no cree no es porque le falte información, sino que aunque tenga toda la información, esa no es la razón por su incredulidad. Míralo como lo dice ahí en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Es decir, él quiere saber cómo puede nacerse de arriba, pero no pregunta cómo puede una persona hacerlo, sino que su pregunta cómo es posible, lo que está mostrando es que él no cree que sea una obra de Dios. Él está aferrado a su obra humana. ¿Cómo es posible esto? Si es una obra de Dios, esto no lo puedo creer. Yo estoy confiado en las obras del hombre. Y la pregunta demuestra que Nicodemo no entendió y no cree que esa sea una verdad digna de ser creída. Y además porque Jesús le confronta con sus grandes conocimientos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús no le hace una pregunta. ¿Eres tú el maestro de Israel? La pregunta no está en si él es el maestro de Israel. La pregunta viene después. Así que Jesús sabe quién es Nicodemo y afirma la realidad de quién es Nicodemo. Él es el maestro de Israel. Aquí en nuestra traducción no aparece ese artículo definido, pero en el original debería ser traducido, tú eres el maestro de Israel. Esto denota que Nicodemo era uno de los maestros más notables, más reconocidos por la nación, por su conocimiento, por su justicia externa, por su obediencia, por su sabiduría de la Escritura. Incluso en aquella época memorizaban las Escrituras. Eran los estudiosos de las Escrituras. Eran los que se sabían de principio a fin toda la ley. Los que resolvían las dudas. Los que discutían y decían, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler?
discusiones que no tienen sentido, pero a ellos les gustaba discutir y dar respuesta a toda suposición que los judíos se plantearan. Pero Nicodemo, siendo el maestro de Israel, teniendo un conocimiento profundo y amplio del Antiguo Testamento, y ya vimos que esta enseñanza del nuevo nacimiento es bíblica, se enseña en el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio hasta los profetas, en los Salmos, en todo el Antiguo Testamento está la enseñanza del nuevo nacimiento. Y Jesús le hace la pregunta, ¿y no entiendes estas cosas? Así que debemos reconocer que lo que Jesús está diciendo es que por más conocimiento teórico que uno tenga de la palabra de Dios, esto no asegura que seas creyente. Esto va directamente a cada corazón nuestro, ¿verdad? Muchas veces nosotros ponemos la confianza en si somos hijos de Dios, si somos creyentes, en base a nuestro conocimiento. En base a lo que conocemos, confiamos en que somos hijos de Dios, pero simplemente por el hecho de tener una información intelectual. Así que debemos reconocer que sí que necesitamos conocer la palabra de Dios. Pablo decía en Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Es necesario. Claro que es necesario. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Claro que la información, la predicación, el medio que a Dios le ha agradado salvar a los pecadores, como dice Pablo, por la locura de la predicación. La predicación no puede ser sustituida. Pero no confundamos predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo fielmente y confiando que Dios hará nacer de nuevo a aquellos que Él ha escogido por medio de su Espíritu Santo, con el hecho de conocer la información de la palabra de Dios y creer que por conocer, entonces viene la fe. No es así. Muchos hay que conocen la palabra de Dios, que son eruditos del hebreo y del griego, que conocen la historia, que conocen costumbre, que conocen el contenido, pero son incrédulos. No son creyentes, no han nacido de nuevo. Y por tanto se ve que en su vida no hay fruto de ese nuevo nacimiento. No debemos entonces, hermanos, torcer la enseñanza para hacerla aceptable. No debemos pensar que las personas van a creer el Evangelio cuando aumentamos la información o adaptamos la información para ser creíble. Porque eso no es lo que los apóstoles hicieron, ni lo que Jesús hizo. Recuerda que más adelante en el capítulo 6 Jesús empieza a enseñar que el que quiere ser salvo necesita comer su carne y beber su sangre. Esto es una referencia a una comunión estrecha y necesaria de la obra y de la persona de Cristo. Y muchos de sus discípulos, escuchando esa enseñanza, ¿qué dijeron? Esta palabra es dura. ¿Quién la puede oír? Y dejaron de seguirle. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Jesús no estaba dispuesto a cambiar nada, porque las personas reaccionan con incredulidad. Eso es lo que esperamos, eso es lo que la Biblia enseña. Y no podemos caer en el error de torcer la Escritura o pensar, es que le he hablado tanto a mi vecino, a mi familiar, que yo ya no sé cómo hacer para que crea. Tendrá que venir el pastor o tendrá que venir alguien que sepa más porque tendrá que darle más información. No, hermano, no es así como la palabra de Dios enseña que la fe viene a los pecadores. Debemos procurar que lo que salga de tu boca al predicar el Evangelio sea bíblico. Sea bíblico. Y una vez así, confiar en que Dios traerá el fruto conforme a su voluntad. Pero no debemos caer en el error de torcer el Evangelio, de adaptar el Evangelio o de aumentar el conocimiento del Evangelio pensando que con la información vendrá la fe. Debemos reconocer entonces que rechazar la enseñanza del nuevo nacimiento manifiesta nuestra incredulidad, aunque no manifieste nuestra desinformación. Nicodemo debería saber esto y creer esto si él era un estudioso de la ley. Pero esto iba en contra de su falsa religión en la que ellos habían construido en base a sus obras. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, que viene por oír la palabra de Dios. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras nuestras,
Ni siquiera la obra de pensar que yo puedo creer por mí mismo sin la necesidad de la obra de Dios, porque es para que Dios se gloríe y no para nosotros. Y eso es lo que Nicodemo estaba recibiendo de parte de Dios. El conocimiento no asegura el entendimiento o creer. El conocimiento no asegura el creer. Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Una persona puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y ser ¿qué? Un incrédulo. Así que no confíes en tu conocimiento teórico de la palabra de Dios para saber o creer que eres salvo. Debes confiar en la verdad revelada por la palabra de Dios de que eres salvo por la obra de Cristo. Y ninguna obra tuya merece la salvación, sino que tus obras van a ser el fruto de la salvación. La consecuencia de la salvación, las cuales Dios preparó de antemano para que los que han nacido de nuevo, los que han sido salvados, anden en ella. Y como dice en el versículo 29, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios o por medio de Dios o para la gloria de Dios. Así que, hermano, amigo, es posible conocer sin creer, pero eso no te llevará al cielo. Es necesario que creas aquello que estás conociendo progresivamente, empezando por el Evangelio. Así que probemos, hermanos, nuestros corazones. Si somos creyentes a la luz de la palabra de Dios, porque Nicodemo venía confiado en su salvación, ¿sí o no? Su situación espiritual era diferente a la que él confiaba. Él ponía su confianza de ser salvo en su conocimiento. Pero el conocimiento no trae necesariamente la salvación, la fe para creer. Procuremos además no solamente conocer la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 1, ¿verdad? Que los creyentes no solamente debemos ser conocedores, no solamente debemos ser oidores, no solamente debemos escuchar la palabra, sino que debemos practicar la palabra, hacer lo que la palabra de Dios dice. Y eso caracteriza a un verdadero creyente. Así que no debemos dar por sentado que conocer la palabra de Dios es igual que creer la palabra de Dios. Muchos conocen la palabra de Dios, pero no creen la palabra de Dios. Y hay textos que mejor no tratar, como este, porque va en contra de lo que ellos creen. Pero debemos procurar, hermanos, confesar delante de Dios nuestro pecado de soberbia y orgullo, al pensar que cuanto mayor es el conocimiento de la palabra de Dios, más seguros estamos de nuestra salvación, cuando deberíamos estar más seguros de la salvación que Dios ha aplicado a nuestra vida, por su gracia y no por nuestros méritos de conocimiento. Es posible tener conocimiento que nos lleva ¿a qué? Al envanecimiento, ¿verdad? Eso dice Pablo a los corintios. Ellos tenían mucho conocimiento y por eso decían, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy del de más allá. Y Pablo le dice, bueno, todos tenéis conocimiento, pero el conocimiento envanece, más el amor edifica. Y Pablo no está diciendo que conocer la palabra de Dios envanece siempre, sino que conocer la palabra de Dios sin amor nos lleva al envanecimiento. Y Pablo está diciendo que lo que edifica es el amor junto al conocimiento. Conocer la palabra de Dios en amor a Dios y a los hermanos, eso produce la edificación. Así que debemos procurar que nuestra fe esté fundada en la revelación de la palabra de Dios y creerla. Y creerla, aun cuando es diferente a lo que tú y yo pensábamos que era. Es posible que yo cuando fui salvado, yo pensara que yo participé en mi salvación de algún modo. Es posible. Pero a medida que tú estás creciendo en el conocimiento de la palabra, te das cuenta que tú lo que aportaste en tu salvación fue tu pecado, no hiciste nada para nacer de nuevo, eres expuesto a ese verdadero evangelio. Y si rechazo esa realidad, entonces estoy demostrando ser un incrédulo. Me quedo con la parte bonita, pero no estoy dispuesto a aceptar que sea Dios quien me salve sin que yo participe en la salvación. Así que debemos estudiar adecuadamente el texto bíblico para no torcerlo y someternos a la autoridad de la palabra. Eso es lo que hemos dicho en primer lugar. El desconocimiento no es la causa de la incredulidad, ¿verdad? Es lo que Jesús está enseñando a Nicodemo.
el desconocimiento no es la causa de la incredulidad, porque aquí tenemos un hombre que conocía y a pesar de ello era un incrédulo. En segundo lugar, versículo 11, vemos que la muerte espiritual es la causa de la incredulidad. La muerte espiritual es la causa de la incredulidad. Y observa cómo dice ahí, versículo 11, y Jesús viene a resaltar que el testimonio que Dios ha dado es digno de ser creído, es verdadero. No creéis el testimonio de Dios, a pesar de ser un testimonio verdadero. Y Jesús empieza de nuevo, es la tercera vez que trae esta cláusula que enfatiza una verdad que va a enseñar. Recuerda que ya lo hizo en el versículo 3 y en el versículo 5, en verdad, en verdad. Por eso hemos dividido el texto en esas tres partes, porque el texto nos muestra que Jesús está hablando de tres formas diferentes, enfatizando tres argumentos diferentes. Y aquí en la tercera vez que Jesús repite, dice esto, versículo 11, observa en tu Biblia. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. En verdad te digo. Una afirmación de una verdad fundamental, una declaración, una cláusula declarativa, una declaración cierta de una verdad que Nicodemo y todo ser humano necesita conocer y que ha sido también revelado en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús le dice, debes poner tu confianza en la fidelidad de la palabra de Dios. Porque en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. En realidad debería ser traducido en esta forma, en el original. Sabemos lo que hablamos. Sabemos lo que hablamos. Es decir, lo que Cristo está mostrando es que el origen de lo que Jesús dice proviene de su sabiduría divina, de su conocimiento completo. Yo hablo lo que sé, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Saber lo que el Espíritu Santo reveló en el Antiguo Testamento, lo que Dios ha revelado por medio de los profetas, lo que Cristo está revelando, es la sabiduría de Dios, que nunca la aprendió. Dios es sabio completamente. Dios nunca fue enseñado por nadie. Recuerda que esto lo repite el Antiguo Testamento en muchas ocasiones para mostrar su grandeza, su gloria. ¿Y quién me enseñó? ¿Y quién le dio consejo al Señor? Isaías 40, ¿verdad? ¿Y quién le enseñó y le dijo lo que debía conocer? Bueno, lo que Dios sabe, eso es lo que habla. Así que viene primero de un conocimiento perfecto, una sabiduría completa, y eso es la fuente de lo que el Señor está comunicando, hablando. No podemos saber con seguridad a quién se refiere cuando habla en plural. Observa ahí en el versículo 11, en verdad te digo, ahí Jesús está hablando a Nicodemo, una verdad que él necesita conocer, que hablamos lo que sabemos. Ese verbo está en plural, ¿verdad? Hablamos lo que sabemos. Y hay muchas opiniones acerca de esto. Algunos piensan que son los judíos que recibieron el Antiguo Testamento. Los judíos han hablado lo que han sabido. Otros piensan que es Jesús y los discípulos, y que los discípulos estaban allí con Jesús, y entonces se refiere Jesús a él y los discípulos. Y para todo esto hay argumentos y pueden ser ciertos. En mi opinión, lo que Jesús aquí está diciendo es que Él, Dios Hijo, el Padre, Dios Padre y el Espíritu Santo están involucrados en la revelación, en la comunicación de lo que saben. Que ahí el Señor Jesucristo está enfatizando que lo que Él ha dicho es lo que el Padre le ha dicho que diga. Y lo que el Espíritu Santo dirá es lo que escuchó de mí que yo dije del Padre. Y este será el énfasis en este Evangelio. Decir que el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre y que lo que ha escuchado del Padre esto comunicará y que lo que el Espíritu Santo recordará, esto es lo que ha venido del Padre y del Hijo. Así que lo que Jesús está enfatizando a Nicodemo es que la revelación dada por Dios, su palabra escrita, revelada por medio de hombres que Él movió para escribirlo,
es la palabra que ha salido de su boca. Y cada letra, como dice 2 Timoteo 3:16, cada palabra ha salido de la boca de Dios. Y ahí se refiere no solamente a Dios Padre, sino Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que debemos ocuparnos en nuestro esfuerzo por conocer el testimonio de Dios, porque es un testimonio verdadero. Jesús dijo, yo no soy hombre, ¿para qué? Para que mienta. La palabra de Dios es verdadera, fiel, y cumplirá todo lo que ha dicho. Y por eso debemos confiar en la palabra de Dios. La incredulidad no viene por defecto de la palabra. La incredulidad no viene porque la palabra de Dios no sea clara o porque la palabra de Dios sea confusa. Dice ahí Jesús, de lo que hemos visto damos testimonio. Y esta es la segunda parte de esa lista. Nuestro testimonio es de lo que sabemos, nuestro testimonio es de lo que hemos visto. Y eso es suficiente testimonio para manifestar la veracidad de la enseñanza bíblica. Ahora, se convierte ahí ese plural en otro plural también. Dice ahí el versículo 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero, y ahí está el contraste, a pesar de nuestro testimonio que es verdadero, a pesar de nuestro testimonio que es sabio, que es confiable, que es fiel, vosotros respondéis de una manera concreta, ¿verdad? Dice, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si Jesús está hablando a Nicodemo, ¿a quién se refiere cuando dice vosotros? En primer lugar, se refiere a los fariseos. Nicodemo y los fariseos. Cuando Nicodemo vino, en el versículo 2, mira lo que dijo Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido. Así que él no vino hablando en su propio nombre. Él vino hablando en el nombre de los fariseos y de los dirigentes de la nación. Así que Jesús extiende esa verdad no solo a Nicodemo, sino a todos los que como Nicodemo ponen su confianza en sus obras y que responden con incredulidad a la palabra de Dios. Pero nada más que a Nicodemo y a los fariseos, bueno, también a los judíos, a la nación judía que estaba rechazando en su mayoría. Los dirigentes no creían a Cristo, ni su enseñanza, ni su persona. Pero entonces, ¿también solamente a los judíos? No, se refiere a todos los que son como ellos espiritualmente. A todo ser humano que por naturaleza ha nacido muerto espiritualmente. El hombre natural, como dice Pablo. El hombre natural ha nacido en sus pecados y no cree el testimonio verdadero de Dios. No porque el testimonio pueda ponerse en duda, porque la palabra de Dios tenga elementos en el que ponga en duda su credibilidad. No, es porque el hombre es responsable de no creer por su condición espiritual. Vosotros no recibís nuestro testimonio, a pesar de que es un testimonio verdadero. Así que no nos debe extrañar que la verdad de Dios sea rechazada por el mundo. Eso es lo que Pablo dijo en Romanos 1. Acompáñame un momento ahí, a Romanos capítulo 1. Versículo 18. Pablo está ansioso de predicar y anunciar el Evangelio en Roma. Y él dice, yo no me avergüenzo, versículo 16, estoy ansioso porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente, porque fue a los primeros que se les predicó, pero no solamente a los judíos, sino a los que son como los judíos espiritualmente. Al griego también. Es decir, a todos los que por su condición espiritual están muertos por sus pecados. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen ¿el qué? La verdad. Y en el contexto, ¿la verdad a qué se refiere? Lo acabamos de decir, el Evangelio es la verdad. Escuchan el Evangelio y ellos restringen, rechazan la verdad. Versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos.
Es decir, ni siquiera es necesario que alguien le dé testimonio de la existencia de Dios, porque dentro de ellos tienen la evidencia. Para ellos, dentro de sí mismo, cada ser humano es consciente de que hay un Dios que es sobre todas las cosas y creador, y que vamos a responder delante de Él. Esa es la conciencia que Dios ha dado a cada uno. Así que es dentro de ellos, es evidente acerca de Dios, de la existencia de Dios, pues Dios se lo hizo evidente. Y se lo hizo evidente no solamente por su conciencia, sino por el testimonio de la creación. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, los atributos de Dios invisibles, su eterno poder y divinidad, es decir, hay un solo Dios que es poderoso y es el creador de todas las cosas, eso se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen ¿qué? Excusa. No tienen excusa, no para creer el Evangelio, porque en la creación no se conoce el Evangelio. Se conoce la existencia de Dios, su poder y su divinidad. Pero el hombre no responde con fe. Y observa cómo el hombre reacciona. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron. Observa que Pablo, movido por el Espíritu Santo, da por hecho que cada hombre conoce a Dios. Aún sea, como en muchas ocasiones se dice, el negrito de África que no ha llegado a escuchar el Evangelio. Esa persona, en cualquier lugar, por recóndito que esté, en sí mismo tiene un testimonio de Dios, de que Dios existe. Conoce a Dios en su existencia, en su poder y divinidad. Pero ¿cómo respondemos todos, los seres humanos? Los que Dios ha revelado su ira desde el cielo contra todos los hombres. Dice el versículo 21, conocían a Dios, pero no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Así que no le honraron, no dijeron, tú eres el Dios, el creador del cielo y la tierra, te reconocemos por quien eres. No, se rebelan y dan explicaciones de todo para dejar a Dios fuera de la ecuación. Y además no le dan gracias por todo lo que Él nos da. Así que de esta manera, versículo 21, se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Estaban entenebrecidos y se oscurecieron más aún. No respondieron sabiamente, no honraron a Dios. Esa es la condición natural por el pecado. Pero es que además continuaron entenebreciendo sus corazones necios y su razonamiento necio, vacío. Versículo 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Es decir, ellos siempre profesan ser sabios. Es decir, en su necedad de rechazar a Dios, ahí se encuentra su sabiduría para ellos. Ellos encuentran que lo más lógico y sabio es negar que exista un Dios. Por eso dicen que esa es la mentira que creen los que tienen poca formación, ¿verdad? Los que tienen poco conocimiento. Los eruditos se caracterizan por su respuesta a negar a Dios en su existencia. Y no solamente niegan a Dios, sino que lo llevan a la práctica. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Esta es una gloria única. Una gloria única. Ellos no glorificaron a Dios. La cambiaron por una imagen de forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a esa impureza. Dios los juzgó para que continúen en el camino en el que ellos quieren ir, negando a Dios y que sufran las consecuencias. ¿Pero alguien se ha podido salvar de esta necedad? ¿Hay alguien que de manera natural, desde que ha nacido, de manera natural se salga de esta situación espiritual? De los millones de personas en todas las épocas, por lo menos una persona, aunque sea la Virgen, aunque sea un apóstol, aunque sea alguien, uno, por lo menos, que responda a la gloria de Dios de manera natural. Capítulo 3. Versículo 9. Dice Pablo, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo hace esa comparación entre judíos y gentiles. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo responde, de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, y esto
incluye a toda la humanidad, están todos bajo pecado. Este pecado de no glorificar a Dios, de rechazar su verdad, como está escrito, esto es una verdad ya revelada del Antiguo Testamento, no es nuevo, no es una nueva época, es la época desde que Adán cayó. Por eso lo dice en Romanos capítulo 5, porque pecó Adán, todos los demás hemos pecado con Adán. Y dice ahí en el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, no hay justo ni aún uno. ¿En qué época? ¿En la época de Pablo? En cualquier época del mundo, desde la existencia de la humanidad, desde la caída de Adán. No hay justo ni aún uno. ¿Y cómo se muestra esa justicia? ¿De qué diferentes formas? Mira la lista. No hay quien entienda. No hay quien por sí mismo pueda entender y creer la palabra de Dios. Así que si tú ves a alguien que cree el Evangelio, eso no es natural, eso es sobrenatural. Eso es la obra de Dios, dando vida a un pecador. Porque por naturaleza el hombre natural no es justo, no entiende, no busca a Dios. Versículo 11. Tú ves personas que buscan a Dios y se enfrascan en obras sociales, en obras de ayuda al prójimo, en religiones que parece que buscan a Dios, pero los pobrecitos míos no lo encuentran porque Dios se esconde. No es verdad, no es verdad. Ninguno busca a Dios, sino que el hombre ha fabricado tal cantidad de formas diferentes de aparentar que buscan a Dios, pero en realidad es un Dios inventado por ellos, un Dios falso en base a sus obras. En realidad no hay nadie que busque a Dios. Es Dios buscando al que se ha perdido. Eso es lo que Jesús dijo. Yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque nadie busca a Dios. Y si Dios no busca al pecador, el pecador nunca buscará a Dios. Todos se han desviado a una, juntos, unánimes se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y termina en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es la causa de la incredulidad? Es la muerte espiritual, la consecuencia por el pecado en el que todos hemos heredado y nacemos. David lo dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Eso no fue que ella pecó, eso significa que él cuando fue concebido en la misma condición, muerto espiritualmente. Así que no recibir el testimonio de Cristo, que es verdadero, es rechazarlo y es darlo por falso. Y es la respuesta natural y consecuente de la muerte espiritual. Muerto en sus pecados, tiene capacidad de escuchar un mensaje, pero no tiene capacidad de creer el mensaje. Pero es responsable de lo que hace con ese mensaje, de rechazar el mensaje. Jesús confronta a Nicodemo con su actitud pecadora de no creer el testimonio de Dios. Y no hay un tono en Jesús hacia Nicodemo que muestre que sea un verdadero discípulo. Hay un tono en el que muestra que Nicodemo es incrédulo porque no ha nacido de nuevo y por eso lo necesita. Hermano, si has nacido de nuevo, hay muchas cosas que necesitas crecer. Y yo, el primero. Eso no es incredulidad, eso es crecimiento en la madurez espiritual. Pero la incredulidad proviene no por la falta de información, sino por la consecuencia del pecado. Hubo un hombre, después de esta conversación, volvemos a Juan capítulo 3, un hombre que hace un contraste con Nicodemo. Ya lo estudiaremos cuando lleguemos. Pero claramente el capítulo 3 se muestra el contraste de Nicodemo ¿con quién? Juan el Bautizador, el que bautizaba. Mira lo que dijo Juan el Bautizador cuando le dijeron las cosas que Jesús hacía. Versículo 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Juan el Bautizador tiene la doctrina de Cristo, ¿verdad? Cristo ha enseñado esa realidad y Juan el Bautizador por el Espíritu Santo cree esa verdad. Cristo ha hablado y da testimonio de lo que ha visto, pero el hombre natural no recibe su testimonio. Versículo 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, que Dios es digno de ser confiable, de ser creído.
La fe no produce el nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas que lo aprendimos, verdad? Es el nuevo nacimiento que produce la fe. Y quien cree y recibe el testimonio de Dios manifiesta que ha nacido de nuevo y da testimonio de que Dios es veraz. Y terminamos con la tercera enseñanza acerca de la causa de la incredulidad. Versículos 12 y 13. Nuestra incapacidad es la causa de la incredulidad. Porque no solamente la muerte espiritual es un estado responsable por nuestro pecado, sino que también es un estado que nos incapacita para creer. Nos incapacita para creer. El hombre no cree ni siquiera lo más básico. Es lo que va a decir en el versículo 12. Mira lo que dice ahí, el versículo 12. Si os he hablado, y Jesús ahora habla en primera persona, yo os he hablado. Y ahí es el mismo testimonio en plural que el Padre y el Espíritu Santo han dado por medio de Cristo. Ahora Él vuelve a primera persona. Si yo os he hablado, y se refiere en plural a todas las personas que le está hablando, a la nación, a los judíos, a Nicodemo, a los fariseos, a los griegos, a todo hombre. Si yo os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? ¿Qué significa esto? Mira, significa lo siguiente, que el hombre no cree ni lo más básico y sencillo, por tanto no puede pretender conocer y creer lo más complicado, lo más celestial, lo que no se nos ha revelado. Y eso es lo que ellos querían manifestar y aparentar, que ellos tenían tanta sabiduría que podían saber hasta lo que Dios nos ha dicho. Y Jesús le dice, pero si yo os estoy hablando lo más sencillo y no creéis, ¿cómo pretendéis creer si os hablara como una posibilidad de las cosas más complicadas, de las celestiales? Así que se muestra aquí en primer contraste. ¿No cree en la enseñanza terrenal? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta si le habla la enseñanza celestial? ¿No cree en lo más básico? Lo que un ser humano puede entender con símiles del nuevo nacimiento, de nuestra naturaleza, de lo que podemos ver, del testimonio que Dios nos ha dado a nosotros por su Espíritu en nuestra conciencia. Entonces, si lo pequeño no funciona, entonces ¿cómo va a ir a lo mayor? Este es el contraste de lo menor a lo mayor. Si no habéis creído lo más sencillo, ¿cómo creéis o pretendéis creer lo más complicado? Y esto muestra la incapacidad del hombre para creer. Jesús no solo se refiere a esta enseñanza concreta del nuevo nacimiento, sino a todo lo que hasta el momento Jesús ha enseñado. Miren lo que dice en el capítulo 2, cuando dice ahí, versículo 18, entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que hace estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Y Jesús respondió y les dijo, destruid este templo. Escucha, él nunca dijo yo destruiré el templo, ¿verdad? Dijeron después, él dijo que destruiría el templo. No es verdad. Él dijo destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Él hablaba, enseñaba cosas reales que pueden ser entendidas, que un fariseo está acostumbrado a este lenguaje figurado, pero ellos no podían entender. Es más, dice el versículo 22, por eso cuando resucitó de los muertos, ¿qué dice? Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Así que incluso los creyentes, los discípulos, necesitaron crecer en su conocimiento. Pero es diferente la reacción de los discípulos porque terminaron creyendo a la reacción de los judíos porque se negaban a creer a pesar de que eran enseñanzas sencillas de la tierra. Así que vosotros no creéis, es la respuesta natural. Vosotros no creéis, no creen que sea una enseñanza digna de ser creída. Hay una serie que se ha hecho muy famosa y no solamente dentro de creyentes, sino muchos católicos ven esa serie. Se llama Chosen o Escogidos o Los Elegidos. No sé si habéis visto. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo no recomiendo ver la serie. Yo he visto algún capítulo y no recomiendo ver la serie
porque quieras que no va a afectar tu mente a la hora de venir a la Escritura, para entenderla fielmente, porque vas a venir con las ideas que la serie te propone, que no son bíblicas. Por ejemplo, Jesús llama a los apóstoles, ¿verdad?, a los discípulos para que le sigan, y la serie plantea que Pedro tiene unas condiciones en su trabajo, en su familia, en su economía, que es normal que se vaya detrás de Jesús, que le hace tener una pesca milagrosa. Así que plantea la serie que Pedro responde al llamado de Jesús no por el llamado eficaz que Dios hace, sino por el interés egocéntrico o interesado de Pedro, de seguir a alguien que le va a hacer pescar muchos peces y le va a hacer salir de su condición. Entonces, esto la serie te la plantea y no es bíblico, va en contra de la palabra. Solamente uno de los discípulos siguió a Jesús con mala motivación. Y ya sabéis cuál es, ¿verdad? Jesús dijo, yo os escogí a vosotros y uno de vosotros es diablo. Aún Jesús sabía a quién escogía. Y sabía que Judas estaba allí con malas motivaciones. Era el único. Todos los demás siguieron a Jesús porque fue el poder del llamado de Dios a hacer que le siguieran. Y esto, afectado por la serie, hay muchos otros detalles que te pueden afectar, por eso yo no recomiendo verla, porque mejor mantenerse alejado de toda interferencia que nos pueda desviar de la interpretación bíblica y poner en duda las motivaciones de aquellos que siguieron a Jesús. Pero esto nos lleva a la realidad de que hay muchas personas que quieren dar respuesta a la incredulidad y que quieren dar respuesta a lo que la palabra de Dios enseña para hacerla creíble, cuando en realidad es incapaz el hombre de creer y es responsable de tal incapacidad. Así que Jesús dice, no es problema de lo que yo os enseño, porque ni siquiera lo más básico creéis. ¿Cómo esperáis creer lo más difícil, lo complicado, aquello que no ha sido revelado? Y continúa mostrando que no creeríamos a Dios por más que queramos. Ese es el énfasis que Jesús le da a Nicodemo. Por más que tú quieras, no puedes creer por ti mismo, ni siquiera lo más sencillo. ¿Cómo pretendes aparentar y decir que tú mismo podrás llegar al punto de conocer y creer a Dios? Muchos piensan que el hombre, en su avance tecnológico, en su avance filosófico, que todos los avances de la tecnología llevará al hombre, a la humanidad, al culmen de solucionar los problemas. Recuerda que cuando surgió la guerra, que tanto políticos, periodistas, filósofos, todo el mundo decía, es increíble, no podemos creer que en el siglo XXI podamos caer en este error de nuevo, en la guerra. ¿Cómo es posible? Porque el ser humano está construyendo que su bendición, que su estabilidad, que su bien, que sus problemas se van a solucionar a medida que estamos mejorando en sabiduría, conocimiento, tecnología. Creíamos que esto ya no ocurriría nunca más. El problema del hombre está en el corazón del hombre, ¿verdad? Lo hemos leído en Marcos 7. No es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale. Y por más que queramos, no podemos creer. Además que ni queremos creer. Y además no podemos creer por nosotros mismos, a menos que Dios actúe por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y observa que eso se muestra en el versículo 13, terminando ahí. El cielo es inaccesible para el hombre. Y muestra aquí el conocimiento, estas cosas terrenales y las cosas celestiales, con conocer las cosas celestiales y acceder al cielo. Es decir, ellos pensaban que accedían al cielo a medida que conocían las cosas celestiales. Y dice el versículo 13, nadie ha subido al cielo. Declaración real, asegurada. Nadie absolutamente ha subido al cielo. Versículo 13, te falta ahí una palabrita que está en el original y no está traducida. Y es una conjunción y. Versículo 13 debe empezar con la conjunción y. Y nadie ha subido al cielo. Y yo lo he escrito en mi Biblia porque me va a ayudar a saber que eso en la traducción se ha quitado, no sé por qué, pero en el original ahí hay una conjunción que une esas dos realidades, versículos 12 y 13. Y nadie ha subido al cielo. Esa afirmación es cierta, que contrasta con el engaño de que el hombre puede por sí mismo
acceder al cielo por su conocimiento y por sus méritos. Es un verbo perfecto. Nadie ha subido al cielo. Nunca nadie consiguió subir al cielo. Es más, dice, entrar en el reino de los cielos solamente se entra por medio de ¿qué? ¿Qué ha dicho Jesús en el versículo 3? Necesita nacer de nuevo. Es la única forma de entrar en el reino de los cielos. Nadie ha subido al reino de los cielos sin nacer de nuevo. Aquí no está diciendo nadie ha sido llevado al cielo. Cuidado. Claro que hay personas que han sido llevadas al cielo. Lo que Jesús está enfatizando es que nadie ha subido por sí mismo al cielo por su mérito, por su conocimiento, por sus obras. Hay un camino al cielo, que dice Juan en este mismo Evangelio 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy un camino o el camino, el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo en el capítulo 10, yo soy la puerta. Y solamente por medio de él se puede entrar al rebaño de Dios. Así que nadie puede pretender subir al cielo, entrar al cielo por algún mérito propio. Escúchame, este fue el pecado de Satanás. Pensar que él podía acceder al trono de Dios y establecer su trono junto al de Dios. Ese fue el pecado más original, pretender entrar a la gloria de Dios por medio de sí mismo. Nadie puede entrar a la gloria de Dios por sí mismo. Ni siquiera los ángeles pueden entrar por sí mismos. Dios los ha creado con capacidad para que entren siendo convocados por Dios, dando Dios el permiso para que se acerquen. Pero ningún hombre ha podido entrar en el cielo por sí mismo. Pero eso fue el engaño que Satanás le ofreció a Adán y Eva. Seréis como Dios. No necesitáis nada más. Y así que esa era una aspiración del ser humano frustrada, que nunca podrá ser satisfecha fuera de Cristo. Y por eso Pablo exalta en Romanos capítulo 5 que Cristo es el único medio para poder entrar al cielo. Pablo dijo en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, esto es, algo que ya ha sucedido, declarado justo por medio de la fe que Dios ha provisto en el nuevo nacimiento, como consecuencia tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí entraremos en el cielo, pero por medio de Cristo, por su gracia, por la fe aplicada a nosotros en el nuevo nacimiento, que Él escogió soberanamente salvar a algunos para que toda gloria sea para Él. Y esa es la realidad y la advertencia que Jesús le hace a Nicodemo. Eres responsable de tu incredulidad. Así que si el hombre no puede acceder al cielo, ¿qué le queda al hombre? Que Dios haya tenido compasión y misericordia para descender del cielo. Lo que dice el versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Que está en el cielo, debes ponerlo entre paréntesis. Eso no está en los originales más antiguos y más fiables. Ahora, lo que enfatiza Jesús ahí es que Él es el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo, como enseñó, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el Hijo de Dios, el unigénito, el único en su género, el que ha descendido del cielo. Y por eso puedo hablar lo que he visto y puedo hablar lo que sé. Es necesario que todos reconozcamos que no podemos ir al cielo si no es por medio de la obra de rescate de Dios. Es una obra de rescate, que Él ha venido y siendo supremo se ha hecho inmanente, se ha venido a nuestro estado y como dice Filipenses 2, que siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y se despojó no quitando su atributo, porque eso es imposible. Dios no puede dejar de ser lo que es, sino que se despojó añadiendo a su naturaleza divina la naturaleza humana. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y a salvar a los que Él quiere. Yo doy vida, dijo Jesús, a quien yo quiero. Esto confronta a todo el ser humano para que aquellos que reconocen su pecado y creen en Cristo como Señor y Salvador se arrepientan y crean
en la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios, en el amor de Dios, como veremos más adelante. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.